Vamos a encarar hoy como una síntesis, algo así como una síntesis. No para hacer repaso, sino para el modo de interpretarlo, ¿no? Que, entendiendo que hicimos una especie de recorrida de los elementos de una cierta definición individual del aparato instrumental y del ejecutante, ¿no es cierto? Entonces, aunque hicimos algunas referencias de coordinación de funciones, lo que me parece corresponde ahora es el tratar de encontrar unidades de expresión, unidades de realización, unidades de ejecución, ¿no? Porque hacia eso va luego también la comprensión de cada elemento, porque si no se entiende en el conjunto es muy difícil ubicar cada elemento. También por eso considerábamos que al definir cada uno de los elementos, uno ya tenía que conocer la aplicación en la función, ¿no es cierto?, para poder entender un poco la explicación teórica. De manera que dentro de la ejecución del instrumento ya, ejecución del bandoneón, podemos distinguir unidades de acción. Ahora, esas unidades de acción, en realidad, se trataría de que cuando el instrumento es ejecutado y realizada la música, toda esa ejecución es una unidad de acción. Entonces se entiende que uno va a distinguir unidades internas, ¿no es cierto? Porque uno ve un músico que toca y todo consiguió una unidad, todo el proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, más allá de eso, que ya abordaremos ese punto de vista también, ya cuando entremos en mayores detalles internos de aplicaciones y aún pedagógicos, entonces estaremos todo el tiempo haciendo alusión a los elementos individualmente y a los elementos coordinados en sí. Entonces, puede haber muchísimas unidades de acción internas en el instrumento, pueden ser muchas. Vamos a tratar más o menos de detallar las principales para entender el encaramiento más bien, ¿no es cierto? Porque también puede cambiar eso. Si nosotros establecemos ciertas unidades de acción que son tal vez evidentes en el decurso propio del ejecutar, pero después pueden tener otra interpretación, otra orientación esas mismas unidades. Por ejemplo, yo voy a empezar con las unidades, como son individuales, ¿no? El orden puede verse después cuál sería el más conveniente. Pero, por ejemplo, lo que respecta al ejecutante, ya la vez pasada habíamos visto, ¿se acuerdan? No sé si fue la anterior o la otra, que había una imagen de frente del ejecutante y teníamos un eje superior de la flexión muscular, ¿no es cierto?, de la caja, el eje del tiro y la línea de base. Ya eso es una relación entre elementos y es una conclusión, de manera que determina una unidad. Las tres líneas, la superior, que es la que emite la fuerza para la fuerza ejecutiva, ¿no es cierto?, para la acción del instrumento, el mismo tiro del instrumento, y la base constituye una línea también. Esas tres líneas están constantemente coordinadas para poder llevar a cabo la ejecución. La que me falta el tiro, Claro, creo que usted no estuvo esa vez, me parece, no estuvo esa vez. Pero habíamos hecho una imagen del ejecutante en donde estaban las tres líneas. Están ellas bien detalladas. Pero por eso que no la tomamos hoy para volver a explicarla, porque ya está ahí. Creo que hay algún otro ejemplo también
en otras clases con sentido de unidad, pero que no era el fin específico, ¿no? Entonces, por eso hoy va a ser un poco como hacer una recorrida sobre cómo se coordinan ciertos elementos, ¿no? Y tomábamos respecto de la acción corporal del ejecutante, hay una línea de acción, ¿verdad? Yo creo que es importante entender eso para entender la unidad, para ver de dónde proviene el resultado que se obtiene. Por ejemplo, lo podría llamar de ejecución. Y sería que aquí existe caja de acción corporal. Es decir, como punto de partida, esta caja, ya habíamos hablado, ¿verdad?, de esto, que es el torso entero, de cómo se ubica en el asiento, y que, por supuesto, uno puede hacer después un estudio más detallado, incluso de la musculatura y de las flexiones propias que el cuerpo, que el torso tiene en relación a esta guía. Se establecen líneas desde acá. Entonces, la caja de acción corporal es como considerarla como donde se unifica la fuente de la fuerza hacia el instrumento. Por eso hablamos en clase de formar la caja. A veces hay alumnos muy principiantes que o son muy jóvenes y entonces no tienen mucho desarrollo muscular en la caja superior, las chicas a veces también. Entonces después la práctica del instrumento y algún otro complemento posible puede hacer que se fortalezca esta caja, porque hay que sostener este aparato y hay que accionarlo desplegando un cierto caudal de fuerzas. Entonces esa fuerza hay que armarla. Esa fuerza no es solamente muscular, sino que es una fuerza muscular dirigida a un fin muy específico. Entonces, no alcanza con tener mucha fuerza, sino que esta fuerza tiene que estar adiestrada a las direcciones específicas que tiene que ir. Entonces, yo hablaba de esto, recuerdo en una clase, un alumno también, principiante, que estaba un poquito más avanzado, y que hablábamos de la fuerza de tiro, que hay que armarla, esa fuerza de brazo, ¿no es cierto? Y entonces él decía que iba a ir a un gimnasio a ver si fortalecía y conseguía las manos para hacer un aparato para fortalecer las manos. Entonces, bueno, yo no descarto que pueda haber algún complemento así que tendría que estar ciertamente dirigido, ¿no es cierto? No es que si me parece que mi fuerza no es suficiente y voy a hacer pesas, porque lo que haga voy a conseguir más fuerza, pero puede ser perjudicial para la función, ¿verdad? Entonces, porque las fuerzas emitidas hacia el bandoneón que lo accionan son fuerzas no solo flexibles, sino con una flexibilidad muy específica, muy especializada, muy llevada al punto. Imagínense que la finalidad de todo esto es poder hacer una articulación de equilibrio al decir una frase musical, que varía en mínimo eso y ya varía el estilo en la música. Entonces, ese resultado viene de atrás de la acción de la fuerza y del movimiento. Por eso es que determina una unidad. No solo porque el ejecutante es uno solo y siempre va a haber unidad, digamos, ¿cierto? Sino que es cómo se dirige esa unidad y cómo se educa, en todo caso, en el estudio. ¿Se comprende? Entonces, por eso, yo no niego de que no pueda haber un complemento para aumentar la fuerza del brazo, pero tiene que estar bien dirigido eso, porque puede ser contraproducente para el instrumento, que me endurece la mano, por ejemplo, o cosas así, ¿no es cierto? Entonces, en principio, si fuera muy necesario, se vería cómo se ordena, pero de no ser necesario, la fortaleza se la consigue con el propio instrumento. Esa es la verdadera fortaleza, y hablamos de fortaleza y no de fuerza, pura fuerza, porque no es solo tener fuerza,
sino que la fortaleza indica fuerza muscular, fuerza de flexión y fortaleza de la función que cumple. Entonces, cuando se afianza la función, que con el tiempo se va consiguiendo eso si se estudia bien, eso es una fortaleza también, y es que está netamente asociada con el músculo y el brazo, ¿no es cierto? Entonces, la caja se entiende, es un complejo, lo llamamos de esta manera, ¿no? Luego, se asocia en línea con otro conjunto, que sería brazo, antebrazo, muñeca. Simplemente por ir en línea, porque se entiende que la fuerza tiene un curso que va hasta llegar a la punta del dedo, ¿no? Y en un momento, yo hace muchos años, cuando ya empecé a tocar obras bastante más comprometidas, hacía poco que estaba en Buenos Aires, y entonces me surgió esta duda del codo, ¿no es cierto? De si porque no sé quién había dicho que levantar eso, que como decía con Ignacio, que a uno de ustedes le dice, usted mueve mucho la muñeca. Entonces uno dice, a ver cómo se mueve la muñeca, ¿no? Parecía que haciendo una cosa se resolvía no sé cuántas. Entonces, si el codo va arriba, si el codo va abajo, ¿a dónde va el codo? Si había que levantarlo para tocar, si había que tener el codo apretado acá así para tocar. Si uno no está bien guiado, digamos, o uno no está muy seguro de los mecanismos estos, va a dudar de cómo va esto, ¿no? Probando si tiene menos fuerza así, más fuerza así, pero resulta que acá es una serie de problemas. Entonces, por eso esto tiene que estar especificado. Que, como ya dijimos en otras ocasiones, no es que una cosa me va a resolver todo, nunca. Eso no existe en ningún instrumento. El clarinete se toca así, o la agarras así, tocas así, ya está, eso, hace eso y ya sale. No. Por eso hay que pasar unos cuantos años. No hay un sheite directo, claro. Hay que estudiar y no hay nada que hacer. Pero la cuestión es que esta flexión, como fuera, porque ya hemos hablado también bastante, ¿no es cierto? Recuerdan que yo decía en redondo, hablamos de las articulaciones como un elemento. Porque al establecer la lista de elementos que hemos analizado, hay que seguir un criterio de unidad para establecer cuáles son los elementos. Y al decir que las articulaciones son un elemento, quiere decir que influyen sobre el resultado de la expresión. Si no, sería un elemento demasiado indirecto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un elemento que es muy indirecto, que es bien importante, que no lo hemos mencionado porque no es tan directo, que es la respiración. Porque uno cree que porque uno sigue vivo, respira bien. No. En la acción muscular severa que se despliega al ejecutar un instrumento, se altera el proceso rítmico de la respiración. Y muy a menudo se suele respirar mal, sobre todo de forma insuficiente o de forma impropia de respirar cuando no corresponda. Y que la respiración puede producir un influjo sobre el movimiento de los elementos. Y que si no se respira lo suficiente, puede afectar hasta el cerebro, que me origina ciertos puntos en la memoria y que tal vez era solamente porque no está bien oxigenado el que toca, que tiene que durar 1 hora o 2 horas. Respiración. Sería como un capítulo, ¿no es cierto? Entonces, no lo mencionamos aquí como un elemento directo, sino como un elemento que va a entrar en algún momento en que sea necesario considerarlo, ¿no es cierto? Porque no vamos a agobiar a un chico principiante con la respiración ahí, salvo que ya uno vea un defecto. Pero al tocar una obra muy larga, o una obra que dure 10 minutos o 15 minutos, y de pronto que tiene procesos adentro que son largos, ¿cómo no considerar cuándo se respira? ¿Verdad? Es muy importante. Hay instrumentos que lo tienen esto muy ordenado.
Por ejemplo, los instrumentos de viento, en donde es imprescindible ponerle un orden a la respiración porque afecta directamente a la frase musical. Si respira mal, también está mal distribuida la frase, porque corta en un punto impropio. Y como a veces una frase le exige mucho, tiene que ordenar bien la respiración para ver dónde debe respirar o dónde necesita respirar, o cómo tiene que ser la respiración, y eso está muy determinado en las técnicas. Para nosotros no es tan severo así, pero dado el despliegue muscular tan grande, a veces para tocar mucho tiempo, a veces hay que observar eso, a ver si está en condiciones. Bueno, por eso, es un elemento. Es un elemento que está participando ahí indirecto y que puede tener un influjo. Y entonces, ven, nosotros ponemos solamente así, determinamos los puntos nada más de unidad, se entiende que ya pasamos por estas explicaciones, que qué son estos elementos, ya los hemos visto, pero que hay una conexión evidente desde la caja hasta antebrazo, brazo, mano, es todo un complejo. De manera que a veces puede ser que una reubicación que se haga con el torso va a afectar a la mano. Yo a veces explico que, me acuerdo que hay un pasaje que era muy complejo a la mano y no lo podía conseguir. Y con repeticiones y con trabajo y todo, y no me conformaba. Salía bien, pero no era esto lo que se quería, ¿no? Entonces, y en un momento de pronto, tocando ahí sentado, bajo la rodilla, va el cabezal hacia adelante y la mano adelantó así unos centímetros, se corrigió los ángulos, se corrigieron todos los ángulos de las articulaciones y la mano lo hizo. Así que es que la actitud anterior era como que estaba oprimiendo a la mano en la articulación un punto ahí. Y uno ve todo está bien, pero no está advirtiendo que los espacios que la mano está utilizando. ¿Se entiende? Pero ven la coordinación que hay de los elementos, es muy seria. Entonces, a veces hay dificultades en la mano y yo me olvidé que hay un brazo, no me acuerdo nada, que hay hombro, nada. Yo me parece que todos son los dedos. Entonces eso ya es un error de encaramiento. Y ninguna pedagogía puede tener como base esa ausencia de esa consideración. ¿No es cierto? Para nada. Sería pero completamente impropio. Porque no estamos hablando solo de lo personal, que a veces si uno cimenta una fortaleza determinada, tal vez hay cosas que se resuelven, pero bueno, se presentan muchas circunstancias, ¿no es cierto?, en la complejidad y la virtuosidad de un instrumento, y que uno esté ubicado de las proveniencias de las líneas de dónde viene todo, ¿no? Entonces, luego diríamos que en línea seguiría la consideración de mano y algo más en la mano que sería sostén correa, ¿no es cierto? Entonces, una es considerar que en esta línea la mano constituye a su vez una unidad interna, o sea, no es que simplemente le sigue allá, que la mano sigue a muñeca. Si bien la mano recibe toda esta línea de acá, la mano es un elemento de unidad a su vez. La mano recibe y aúna lo que viene, aúna los procesos que vienen, los recentra, los vuelve a centrar, poner dentro de los varios centros que juegan y los pone en acción. Por eso la mano es un punto principalísimo de la acción del instrumento. Por eso decíamos, en las líneas, la línea de tiro-sostén es, con decir que determinamos que es el fundamento del instrumento, es porque realmente ahí debe haber cosas verdaderamente complejas y definitorias. Y que ya nos ocuparemos de esto. Hemos hablado mucho, pero solamente definiendo hemos hablado, ¿no es cierto? Luego, cuando vayamos a circunstancias específicas, de tipos de música,
de resolución de articulaciones, de golpes del instrumento, etcétera. Todo el tiempo vamos a estar aludiendo cuál es la ubicación de mano, sostén, correa. Y tal vez no hagamos siempre alusión a lo anterior, pero sabemos que cumple una línea, ¿no es cierto? Que no es que siendo la mano la que concentra, pero no es solo la mano, ¿no? Y siguiendo, entonces, dando otro espacio, otro lugar, sería, lo determinaríamos así, círculo de dedos. Ya como para también sugerir una idea de cómo comprender los dedos. Que los dedos cumplen un ciclo, conforman un círculo, que todo el tiempo, habíamos hablado ¿de qué figura? De poliedro. Pero es un poliedro en situación de movimiento rítmico. Quiere decir, es un poliedro en acción viva de la expresión. Porque uno cuando se estudia de pronto las figuras de la geometría, en el colegio y así, se estudia el dibujito en el pizarrón. Ahora, claro, cuando uno lo aplica a la naturaleza y demás, ese poliedro toma una función increíble dentro del movimiento posible, ¿no? Y la eficacia que le es propia. Entonces, por eso, acá también ya hemos hablado bastante que se encierra aquí. Pero muchas veces puede haber complejos, como lo que acabo de decir con el ejemplo ese, que de pronto la digitación sola, dedo solo, no resolvía la cuestión, sino que corrigiendo la línea de donde viene en realidad, que participaría en la articulación y demás, acá la articulación está sobreentendida que está, porque ya está detallado ya en lo que ya estudiamos. Por eso yo no abundo mucho, ¿no? Entonces, por eso, ¿ven? Esto influye también sobre otras cuestiones que hablábamos de digitación, cuando definimos que aún la distribución del abriendo y cerrando del instrumento y otros elementos también complejos entran dentro del complejo de la digitación. Porque la digitación se refiere a todo un proceso que termina en la articulación de la obra. Entonces, si cuándo va a abrir, cuándo va a cerrar, cómo cierra, dónde apoya, etcétera, todo lo que participa ahí influye sobre el producto, vamos a decir, ¿no es cierto?, sobre lo que va a producir la frase. De manera que lo que llamamos digitación no es saber qué dedo va aquí. Eso sería como una mínima organización de dedos. Pero la acción del dedo está junto con traslado de la mano, etcétera. Todo entra dentro del complejo digital. Es interesante, maestro, porque uno, mientras usted habla, uno se traslada al estudio de uno y cómo, entonces, por qué uno no llega, o sea, que más allá de la digitación hay otras tantas cosas por el error cometido, digamos. Claro, la digitación entendida como distribución de la coordinación de los dedos convenientes para un proceso, sería el primer paso del armado de una obra, pongamos. Entonces uno va a estar pensando que si el hombro, que si, ¿no es cierto? Está bien. Pero depende del compromiso con que se enfrenta el que está estudiando. Si está tocando una obra muy compleja y hace muchos años que toca, ya debe tener en cuenta todo el proceso, ¿no es cierto? Si es un principiante, está luchando con el dedo con invocar la tecla. Bueno, está bien, está en los inicios del complejo digital, está viendo a dónde lleva el dedo, si está, y el chico que reconoce el pocito y el que reconoce que la tecla está rotita y qué sé yo, y piensa que tendría que estar toda la vida así rota la tecla para que él la reconozca, ¿no? Y no sabe que después él va a superar eso mucho y que no le va a importar le va a importar que estén todas sanas, ¿no? Digamos, ¿no? Pero es cuando uno ve que empieza con la lucha de dónde poner el dedo, bueno, arranca ahí eso, pero termina
ingresando después todo el proceso. Muy bien, y entonces, digamos que, bueno, pongamos fin a esta unidad. Podemos establecer otra unidad. Es decir, ejes de articulación. Por ejemplo, decimos hombro, codos. Como si entraría antebrazo. Se relacionan las dos, estas dos. Serían el abriendo y cerrando. Abriendo y cerrando. Entonces, un eje de articulación de acá arriba, muñeca, apoyo, correa, sostén, tiro, ven, interpretado de otra manera, como si fuera lo mismo, apoyo, correa, sostén, tiro, como si dijéramos mano, sostén, tiro. Pero dirige esto, miren, serían así las direcciones. Dirige a apoyo, golpe, articulatorio. Este puede ser breve o largo. Es decir, ven, ya sería como esta misma línea, un poquito interpretada de otra manera, que de hombro-codo en el abriendo y cerrando, es decir, en la línea del brazo, falta uno todavía, la línea del brazo, uno la puede interpretar que tira y que tiene que tirar de este punto aquí, pero si bien al principio no insistimos tanto sobre el brazo, pero después sí ya tiene que ingresar, ¿no? Que no es solo el tiro acá del punto, sino que la fuerza viene, ya que pues hablamos de caja, ¿no? Entonces, decíamos, hombro-codos en el abriendo y cerrando, esto. Y la muñeca también puede entrar a la unidad de la mano, porque la muñeca va a constituir, como ya lo dijimos, ¿no? Constituye la flexión de la mano, el punto de flexión de la mano. Y la mano tiene otra flexión adentro que los dedos, ahí. Entonces, son puntos de diferenciación asociada después. Entonces tenemos muñeca, apoyo, correo, sostén, tiro, que viene del abriendo, cerrando del codo, hombros, que se dirige. Está bien, yo puse esto, me confundí acá, pero también entraba, por eso me pareció que era. Porque esto sería lo que hablamos antes del complejo digital. El complejo digital, porque este estaba acá, me confundí acá, pero es el complejo digital articulatorio, ¿no es cierto? Es decir, la unidad que se establece. Esta es más general, digamos, como que es un curso de dirección que toma, la fuerza y demás. El otro sería como más específico, más especial. Entonces, que la fuerza que viene, que va al complejo de la mano, va directamente hacia la definición de la articulación, como decíamos hace un momentito, ¿verdad? Va directamente a influir de cómo articula los sonidos en la música ahí. Entonces uno puede establecer otra línea ahí de conducta. Por eso digo que estas unidades de acción es un modo de interpretarlas las más evidentes, pero uno puede definir otras, dentro de las mismas establecer otras líneas de conducción. Y en el momento de pronto a veces surge algún inconveniente, alguna cuestión a resolver y uno establece otra línea de proveniencia porque la ve, ¿no es cierto? Que puede tener otra proveniencia que produce un inconveniente o que viene una solución, y entonces establece otras unidades posibles en la complejidad del instrumento, que si está cerrado, si está abierto. ¿Se entiende? Unidades de acción no son tampoco fijas. Por eso digo, en el bandoneón se mueve todo, también se mueven las funciones todas. Y que había solamente dos puntos fijos. Que creo que eso la vez pasada dijimos, ¿no? Muy bien. Ahora, otra unidad. Voy a borrar acá para tener espacio. Que sería así, la llamaríamos mesa de base.
Entonces tenemos el apoyo de instrumento completo, sostén de caja cabezal. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? De la mesa de base, que ya también definimos en otra ocasión, de esa línea inferior de rodillas, que creo que fue la vez pasada. Entonces, ese apoyo se relaciona en unidad en cómo se sostiene el instrumento, ¿no es cierto? Porque la mesa de base forma una línea de acción. En esa línea el instrumento tiene apoyo y tiene sostén. Y siempre decimos que en el instrumento hay que conseguir un equilibrio funcional entre el sostenerlo y el apoyar. Puede haber un inconveniente serio que produzca en la digitación el exceso de sostener o el exceso de apoyar o de apretar incluso. Aunque a veces tengo que excederme en sostener por alguna otra necesidad, o tengo que abandonar el instrumento que apoye bien, entero, y hasta en algún momento puede ser conveniente que apriete. Entonces, nos decimos que cada una de estas cosas sean prohibitivas, sino que, claro, al funcionar se debe conseguir un equilibrio entre todas estas cosas, sobre todo estas dos identificadas, ¿no es cierto? De decir que hay algo que es sostener y hay otra cosa que es apoyar. Y la mesa de base, que ya la hemos estudiado, se trata de un plano que está todo el tiempo corriendo sus puntos en la conveniencia del resultado. Por eso que es una línea de unidad que se influye desde el brazo que decíamos antes, ¿no es cierto? Y que al apoyar el instrumento, esa fuerza que viene a su vez, porque lo que dijimos al comienzo, que la unidad es tocar, es todo. Hay alguien tocando una obra bien tocada, todo es una unidad de acción, pero estamos identificando internas, unidades internas. Entonces, he aquí, ¿no es cierto? Sería en la mesa de base, y aquí es donde yo me confundí porque es parecido, aquí entraría golpes de apoyo, golpes del apoyo, llamamos golpe, como también hemos definido, que la articulación del sonido en el instrumento se llama golpe y en los instrumentos se llama golpe. Porque cuando uno oye un sonido, íbamos al piano y decíamos un do, ¿se acuerdan? Y si uno escucha eso, está bien, identifica que es un piano, pongamos, ¿no? Pero si no sabe que es un sonido de un instrumento, si alguien en la noche, en el silencio, escucha algo y se escucha un golpe, algo golpeó, lo que sonó, cualquier cosa que sonó, golpeó. Entonces, el producto del sonido es debido a un entrechoque de dos elementos materiales, o que se pueden materializar o que pueden influir a una materia. Es un entrechoque, entonces hay un golpe. Por eso, en el arco se llama golpe, en los instrumentos de viento se llama golpe también, todo se llama golpe, por esta idea. Entonces, ¿por qué va a ser distinto con nosotros, en el bandoneón? Si es la definición de una articulación con ataque de sonido y con progreso de sonido, y todo eso conforma una unidad de sonido que se determina como golpe. Aunque no hay una lengüeta que directamente martilla sobre nada, sino que es el aire que produce, pero hay ahí una acción de frotación y de elementos que entrechocan. ¿De acuerdo? El golpe. De manera que, por eso que no es solamente que hay elementos que golpean, sino que en la funcionalidad de la articulación, en los instrumentos musicales le llamamos a esto golpe. Como lleva años y años perfeccionar el golpe de arco, en el violín, en el violonchelo. Y entonces, pongamos así, golpe de articulación. Yo acá he puesto breve o largo, es decir, puede ser muy chiquito, muy largo, puede ser una articulación pequeñita de un valor mínimo
O puede ser una nota muy larga, lo mismo es un golpe, igual, ¿eh? En el sentido de la funcionalidad expresiva. ¿Eh? No crean que un golpe solo es un golpe de un martillo sobre un clavo, ¿no es cierto? Sino que el golpe acá para nosotros es una función específica de la expresión. Entonces, todo lo que sea una unidad de sonido, que tenga ataque y demás, constituye en sí un golpe en sí misma la articulación. Y entonces, se asocia esto directamente, ahora vamos para el otro lado, que sería con la flexión de rodillas, tobillo, pie. Entonces, ven, hablamos de mesa de base. Apoyo de instrumento completo, sostén, apoyo y sostén para el golpe articulatorio, pero que esto se asocia directamente ahora, es como decir que la base de tobillo-rodilla, de que sostiene por debajo, concurre a la fuerza de tiro. Como que concurre ambos elementos desde lugares diferentes, opuestos. Aunque el resultado del tiro, al tocar, influye de cómo debe ser el ordenamiento del apoyo de base hacia abajo, rodilla, tobillo, pie. Está directamente asociado. Entonces, si un músico está sentado y el torso apoyado así, y el instrumento apoyado sobre un muslo con el pie adelantado, y la otra pierna está afuera y así estirada y suelta, y está tocando así, como si fuese en una hamaca paraguaya, se interfiere todos los mecanismos de unidades de acción y de continuidad de acción ahí. Es decir, ¿qué va a poder salir ahí de ese instrumento? ¿No es cierto? Que aunque tuviera que hacer un solo sonido, más o menos largo o breve, igual tiene que emitir toda la operación entera, tiene que hacer, de la actitud completa de la operación expresiva. No se puede distraer un instrumento, un instrumentista. Ustedes observen a veces en las buenas orquestas grandes, orquestas sinfónicas, de pronto, si uno está cerca o puede observar, y hay un instrumento, un fagot o lo que fuera, que hace un solo sonido, que hace pa, ta, eso, y participa en un acorde y hace ese sonido. A ustedes observen a ver si no toma la posición como que estudió hace 20 años que estudia. No es que estaba así, hizo pum, así, y el fagot estaba tirando para allá. No. Porque si no tiene posición, no tiene direccionalidad, la columna de aire, etcétera, un montón de cosas. Puede salir mal ese sonido, va a salir, si sale bien, de casualidad. ¿Cómo va a ser eso un músico? No. Tiene que sumarse a la posibilidad cierta de la articulación de todos los otros que también contribuyen a ese acorde. Entonces, él tiene que tomar la posición completa de técnica, entera, aunque sea una sola nota. ¿Se entiende? Entonces, el bandoneón igual, por eso sería un concepto erróneo suponer que uno aprieta la tecla, empuja y suena y ya está, ya lo tengo al sonido. No. Hablamos de articulación de frase, estamos hablando de música, quiere decir que aquí hay muchos detalles de definición de los elementos. ¿Se dan cuenta? No es solamente por el hecho de que uno quiera ser extremadamente riguroso de la pose, digamos. No es eso. Es porque ¿cómo va a salir el sonido? Por eso la necesidad de establecer unidades de acción. Está bien que yo no voy a estar como un soldado prusiano todo el tiempo así, sino los movimientos apropiados, que pueden ser más flexibles, más flojos, más acomodados a como el músico considere en su criterio formado, considera cómo eso va a salir bien. Más allá de que uno diga que se tiene que sentar así o así. Si ya lo sabe hacer, si él toma una decisión, será. Habíamos hablado también de tocar de pie, pongamos, sobre un solo muslo de pie. Bueno, él tiene un dominio ya sobre el instrumento y sobre los demás elementos para poder condicionarse a eso. Y lo hará, y lo hacemos y se ha hecho. ¿No es cierto? Por supuesto. Entonces, claro que puede haber un cambio
en la pose de las posiciones. Pero está en función siempre, y es una superdecisión del instrumentista que ya conoce su instrumento, que ya sabe cuál es el efecto y lo que va a hacer, y entonces él toma la decisión. Pero no que se va a distraer de lo que constituya una posición de función específica, porque él no puede fallar en un sonido. ¿Se entiende lo riguroso que es esto? ¿En qué lugar es riguroso? Aunque el músico siempre tiene cierta libertad de acción dentro de lo que él domina su instrumento. Ahí sí, ahí ya tiene un universo para manejarse, desde luego. ¿Ven a dónde va siempre todo? Hacia considerar la unidad. Siempre a considerar la unidad de acción. Vamos hacia eso. Entonces, en la pedagogía uno puede considerar esas unidades internas, parciales, mientras que se va formando el individuo, o uno mismo cuando hace una obra muy compleja, mientras que las va estudiando, van ingresando los elementos de acción. No están todos presentes desde el comienzo, sino que el ingreso de los elementos más complejos es gradual, de acuerdo también a una superdecisión del que está trabajando, que sabe trabajar y que sabe cómo ingresar esos elementos, ¿no es cierto? Entonces, tiene que conocerlos, tiene que saber qué es lo que quita ahora que después tendrá que agregar. Por ejemplo, si hay que hacer una parte extremadamente fuerte, entonces después hay que condicionar los espacios y todo para poder hacer todo ese fuerte y ese esfuerzo enorme. Sí, pero esto va a influir tanto sobre la digitación, los dedos mismos, que primero tendrá que estar seguro que los dedos tengan todas sus posiciones y las manos sus traslados y demás, y después aplicará la fuerza. Entonces hay un montón de cosas que va dejando de lado, que entiende que son posteriores y que no puede ir todo junto de entrada. Entonces, eso sería pensar el instrumento en unidad. ¿Se entiende? Y saber cuáles son las unidades que van en la progresión gradual. La que elija también el que estudia, porque el que estudia después adquiere el conocimiento, se torna como flexible, aplicable a lo que en el momento ve que es conveniente. Por eso que la formación es tan importante para el músico, porque el músico adquiere recursos y un conocimiento profundo de los recursos para que después los sepa aplicar. Y lo va a aplicar de acuerdo a su criterio formado y superior. Entonces, uno de afuera a veces puede decir, yo no estoy de acuerdo con esto, con aquello, pero uno en el fondo no conoce la necesidad interna de eso. ¿No es cierto? Salvo que sea un error evidente que uno puede emitir una crítica, ¿no? Pero, entonces, por eso también el estudio de un instrumento es largo, lleva unos cuantos años, porque termina siendo un condicionante muy severo para el cuerpo, que es el cuerpo el que tiene que conseguir el resultado. Eso es en todos los instrumentos así. Solo que aclaramos que en el bandoneón el compromiso del cuerpo es íntegro, integral, de arriba hasta abajo. Del movimiento del cuerpo depende del movimiento del instrumento y al revés también. Muy bien. Seguimos con algunas otras unidades. Voy a sacar aquí. También para que vean que todo lo que hablamos es para tocar el bandoneón, ¿no? Aunque decíamos que si nosotros seguimos el curso teórico, uno no va a aprender a tocar el bandoneón. Ya tenía que saber, aunque sea un poco, ¿no? Va a aprender muchas cosas, seguramente, ¿no es cierto? Por esto, porque finalmente dice, bueno, era para tocar el bandoneón realmente, ¿no? Pero que a veces, no sé por qué, en una fila, por ejemplo, de bandoneones hay gente que toca para que suene solamente, o sea... No, a veces se ven las... muy poco se ven las distracciones del instrumentista en el bandoneón, porque el bandoneonista por lo general es un instrumentista muy preocupado y de muchas cosas, como todo músico, nunca ustedes van a escuchar a un músico que diga, ahora voy a tocar, sí, yo agarro y toco así, me sale enseguida todo, así sobrando con autosuficiencia. Muy raro, tiene que ser un caso muy que tenga que bajar una palanca, ¿no es cierto? Nada más. Pero si no, en general siempre está lleno de prevenciones el músico, porque es tan complejo lo que tiene que hacer que siempre previene a ver si me sale.
vamos a ver qué sale, voy a tocar, ¿no? No. Es porque indica eso que hay una complejidad atrás, siempre, no porque tenga miedo, ¿no? Bueno. Y si no, no se dice nada. Pero uno sabe que esto que uno observa a veces, el músico se sienta de tal manera, procede, acomoda los elementos de tal forma, que ahí se concentró y tuvo cuidado y puso todo en su lugar. ¿No es cierto? Ahora, el bandoneonista, encontramos a veces muchos, gente que toca el bandoneón, que se hace más o menos evidente que no tienen mucha formación, o que, como decíamos en otra ocasión, que las formaciones son muy desatendidas, digamos, es un ámbito ese muy de mucha soledad, en donde no hay donde recurrir, y hay un gran abandono en eso, ¿no? Entonces, bueno, cada uno se las arregla como puede, ¿no es cierto? Entonces, ahí también se ve la preocupación. Uno nunca lo va a ver suelto, para mí está siempre preocupado porque a ver si puede resolver lo que tiene, ¿no es cierto? Seguimos con esta exposición de establecer líneas, establecer ciertas líneas. Yo diría, movimiento de instrumento entero. ¿Se acuerdan? Al comienzo hablamos del instrumento entero. Entonces, se asocia a ese movimiento la flexión de fuelle movimiento de cabezales, apoyo, sería tiro, sostén, también es como si dijéramos mano correa, Aquí también decimos el apoyo es punto de posición, ¿no es cierto? Volviendo a muchas cosas que hemos dicho aquí, punto de posición. Mano tiro, mano correa. Ven, como especificando funciones más especiales, porque parece que nos repetimos, pero no nos repetimos, sino que son las mismas líneas que toman otras orientaciones. Y acá puede haber otro elemento de movimiento de instrumento entero del espacio aéreo de libertad de curso. Es decir, ven, hay una línea entre el movimiento completo, en donde la flexión de fuelle no es solamente abrir y cerrar, sino es todos los movimientos que permite la flexibilidad del fuelle, permite muchos movimientos del instrumento que gira todo el tiempo, aunque sea pequeñito o grande, para abajo o para arriba. Cuando hablábamos del fuelle, ¿se acuerdan? Del descubrimiento estupendo que es esto. Y que es tan importante el centro de la columna de aire aquí. Y a su vez es completamente inestable esa columna, porque la flexibilidad del fuelle hace que esa columna no tenga nunca un buen apoyo, y que cuesta mucho encontrarlo, pero resulta que eso también es un hallazgo, porque esa propia flexibilidad es la que le permite la ductilidad de las miles de posibilidades que uno puede tener en la expresión, justamente por eso. Es decir, no es un problema, no es un inconveniente, es un recurso que hay que saberlo usar. Como decíamos del cerrando. El cerrando no es un problema que ahora tengo que cerrar. No, es el recurso del instrumento que me permite perfeccionarlo muchísimo, como en este caso, ¿no? La flexibilidad del fuelle, que ya hemos hablado, como dije, y que ahí entra la identificación del movimiento de los cabezales. Al abrir y cerrar del fuelle, solo eso produce un viaje de los cabezales que modifica la mano y demás, ¿no es cierto? Que el cabezal cae, que se sostiene, que sube, que cae con fuerza y golpea entonces el fuelle. Es decir, el movimiento del cabezal a su vez es un elemento interno que ya hemos hablado también,
y que todo esto confluye al apoyo tiro-sostén, este complejo que decíamos de la mano, que está como el centro específico del fundamento del instrumento, que todo viene acá. Todas las unidades se dirigen hacia, porque acá está el resultado del sonido y de la articulación, ¿no es cierto? Por supuesto, ahí tiene que ir. Y lo otro, que no nos debemos olvidar, que ya hemos considerado, ¿se acuerdan cuando hablábamos de cavidades? Que el instrumento se desplaza, no solo horizontalmente, ya hablamos, sino que al utilizar las líneas, o cuando baja ahí, o cuando sube, todo esto, utiliza un espacio circular múltiple, en donde decimos, ese espacio aéreo es el espacio aéreo de la expresión del instrumento. Yo necesito empujar hacia abajo para un golpe, necesito levantarlo para otro, necesito tirar para esto, necesito ahí, y ahí todo ese complejo va sumando articulación. Y estoy haciendo uso del espacio, pero no es una invasión, que el instrumento invade el espacio. A veces decimos invade simplemente porque va y ocupa el espacio, sino que el espacio conforma la dimensión específica de la articulación y de la frase. En algún momento yo decía que en este movimiento así, para sintetizar, ¿no es cierto? En este movimiento así, en que la mano en el sostén y todo ese complejo, la mano viaja acá, en este espacio, está toda la música ahí. En el recorrido del espacio. Acá adentro, este espacio es mío, el espacio es del instrumento. Yo también por eso considero que es muy importante que un alumno que nunca tuvo un bandoneón en la mano, lo primero que haga es una apertura de fuelle, porque ahí entró al espacio que le pertenece al instrumento, aunque va a faltar mucho para que toque ahí tan abierto así. Pero ya de entrada ya ingresó al espacio que le es propio al instrumento. Es como si un profesor de danza, la primera clase, toma el grupo y en fila india así les hace recorrer el escenario y dar vueltas, 20 vueltas al escenario, y los hace dar vueltas. Dice, ¿para qué haremos esto? ¿No? Y es para que midan en el cuerpo, en la noción, en la vista, en los pies, qué es un escenario y cuánto mide. ¿No es cierto? Que reciban el espacio, porque es ahí donde ese espacio tiene que ser propio del cuerpo después. El cuerpo lo tiene que, no que atravesar, sino lo tiene que asumir. Entonces, a veces, cuánto miedo hay en el instrumento de abrir el bandoneón, de moverlo. Hay miedo de moverlo, porque al moverlo se mueve todo, se descoloca todo. Entonces, si el complejo de las posiciones no está conseguido, al moverse se descoloca todo y entonces se pierde este sentido de unidad, ¿no es cierto? Pero eso también, aparte de todos los problemas que uno puede encontrar, se refiere al reconocimiento del espacio. Porque si uno piensa que no solo tiene que abrirlo así, sino que tiene que usar de este espacio, que este espacio puede ser idéntico que una blanca, que una redonda o lo que fuera, ¿no es cierto? Por decir un valor. O una frase que tiene que tocar, la toca ahí en este espacio. Entonces, no solo son los dedos, tirar y eso, sino que la pone en el espacio ahí. Y a veces puede haber una cierta compresión, una cierta inhibición de la musculatura que no se atreve a abrir o que mezquina el abrir del instrumento porque tiene miedo de que la mano se le mueve. Entonces sería, entre otras cosas, decir que no usa bien el espacio del recorrido, así que acostumbrado a mover. Por eso que el bandoneón se mueva y que todo se mueva no es un inconveniente, es el recurso del instrumento, que hay que aprender los movimientos, las coordinaciones y demás. ¿Está? Ese miedo, maestro, Sí, en general la música genera muchos miedos, ¿no es cierto? Y sobre todo el bandoneón, cuando no se conocen bien las dimensiones de esos movimientos, produce muchos miedos, ¿no? Por eso el músico, que va tomando confianza sobre los elementos que va conociendo más,
también es confianza sobre el espacio. Pues yo me centro ahora en esto, ¿no es cierto? Porque, bueno, esta cuestión está todo el tiempo, ¿no es cierto?, del reconocimiento de los elementos. Pero ¿por qué que este espacio aéreo es del instrumento? Porque él se mueve, se amplifica, se modifica la forma, se agranda, se achica, y eso es espacio. Es como decir que un ave, por ejemplo, un halcón, uno lo ve posado sobre una rama y tiene una figura, y las fotos en general son así. Las otras volando son volando, pero resulta que cuando él despliega las alas, no es que vuela solo porque despliega las alas, es porque el espacio que usa, incluso el que atraviesa, que parece que le pertenece, ese territorio es un territorio que le pertenece. O como un animal terrestre que atraviesa con velocidad una línea y actúa de manera como que es de su pertenencia, esa tierra y esa base que pisa y que atraviesa el espacio, lo conoce tanto y lo asume tanto que le pertenece, que lo hace propio y lo atraviesa. Si ustedes ven a veces esas aves de altura que se lanzan desde la altura de un precipicio así, se lanza así. Entonces uno siente esto, ¿no?, la pertenencia que tiene ese arrojo. No es arrojo, ¿ven? Ni tampoco es sentirse seguro el animal. No, siente que es de él, que es él mismo eso. Entonces por eso nosotros lo podemos conseguir con la práctica, porque el ser humano también es dueño de la distancia, ¿no es cierto? De pronto ustedes ven las artes plásticas, la pintura, el dibujo, etcétera, de pronto captura cosas que ve la vista, que ve el ojo allá lejos, una montaña, sí, pero no es que solo lo ve, porque todos lo ven. Pero como lo ve alguien que lo va a pintar, es porque lo siente dentro de sí, quiere decir que asumió este espacio, no solo como vista, sino que también como espacio, porque tiene que dar a entender esa lejanía. El horizonte, etcétera, cosas que se sienten muchos en el arte, ¿no es cierto? Entonces, ven el espacio. Y la música, a veces nos entretenemos nosotros, esta cuestión no se la considera bien. Y luchamos con el espacio en el intervalo, que decimos que el intervalo es... ¿Qué es el intervalo? La distancia entre dos sonidos. ¿Ven? Hablamos de distancia, hablamos de espacio. Claro, porque dice, es una quinta, es una cuarta, una tercera, digo, pero se dice espacio en forma figurada. No se dice en forma figurada, porque es un espacio entre puntos específicos, una quinta. Y después, esa quinta, yo la tengo que poner en las manos. Y en las manos sí que son un espacio ya directo. ¿No es cierto? Es una distancia ya física. Aunque el otro se pueda suponer que es una distancia abstracta, relativamente, porque el sonido tiene puntos muy fijos de razones de tesitura y de razones de alturas y demás, que están ahí en ese lugar. Si el agudo es el agudo y siempre va a estar en el agudo. Entonces hay una distancia con el otro, es una distancia de sonido y de efectores de puntos de sonido que es distancia también. ¿Se entiende? Distancia de frecuencias de lo que fuera. Y que después entran al espacio eso. Y que aunque un músico esté sentado aparentemente quieto en una silla tocando un instrumento, como decimos, de viento, una trompeta, ¿no es cierto? Sí, pero está haciendo uso del espacio, porque está haciendo uso de todos los apoyos y de todas las cosas internas, solo que tiene que estar quieto porque las posiciones tienen que ser en un punto muy correcto al actuar, ¿verdad? Y está haciendo uso del espacio ese. Bueno, entonces, sobre todo por eso, el bandoneón sí que es para mencionarlo y traerlo acá esto. Porque resulta que el instrumento todo el tiempo invade esos espacios, como decimos, ¿no es cierto? Hace uso todo el tiempo de esos espacios. De manera que ahí no solo es que la mano se transforma y se pone más difícil tocar allá que acá, sino que eso tiene que estar incluido dentro del instrumento. Ejemplo que me dice que
se sienta uno y corre lo de los costados. Claro, si hay una cosa que interfiere ahí, una silla, algo, aunque uno sabe que no va a tocar la mano ahí, pero que de pronto necesita de lo que va a usar un poco más para que sienta esta palabra, hay que sentir, libertad. Acá sí que va esta palabra, es muy seria. Porque no es que es libertad de que hace cualquier cosa, sino que es libertad del movimiento, libertad de lo efectivo que tiene que realizar. Tiene tantas variables que es libre de usar las variables que quiera, que encuentre, que estudió, que fijó. ¿No es cierto? Variables múltiples, que no, son innumerables. La que corresponda al curso ese que le va a dar ahí, de la unidad de acción. Y a lo mejor preparó un montón y en el momento cambia eso un poco. O cuando uno toca en un lugar muy amplio, una sala muy amplia, cambia el ámbito de cómo estudió en casa. Y la tendencia en general es tocar un poco más fuerte siempre, porque ya nomás el espacio lo aprieta al instrumentista y tiene la tendencia a tocar más fuerte. Ya eso cambió todas las distancias de acá, así que de algún modo tiene que estar previsto eso. ¿No es cierto? Y ahí entra esa libertad, que yo puedo aplicar otro principio ahí de pronto. O no me afecta porque yo apliqué muchos principios que ahí no me afecta que yo haga un poquito más fuerte o algo mueva. Por eso, libertad, ahí. Que hay esa idea, ¿no es cierto?, que el espacio produce libertad o noción de libertad, siempre, ¿verdad? Bueno, no es distinto acá. Es como sería, mover el bandoneón sería como dominar el espacio del bandoneón, además de todo lo otro, ¿no es cierto? Por eso es que hay un material pedagógico, obligadamente lo tiene que haber para cualquier instrumento, ¿se entiende? ¿Cómo no va a haber para el bandoneón? Pero que eso también lo vamos a ver en un momento, hoy no podemos. ¿Cómo tiene que ser interpretado el instrumento? ¿Cómo tiene que ser entendido desde varios puntos de vista? ¿O cómo es ya entendido? Ya eso vamos a ver luego. Pero yo tengo que conocer en qué cuestiones entra un estudiante para no agobiarlo de que va a considerar todo de entrada. Entonces, ya la música que le doy ya la resuelve moviendo menos el instrumento, moviendo lo que necesita poquito, pongamos. Entonces yo ya le introduzco a los movimientos principales y el material es apropiado porque lo lleva a eso y lo guío a eso, ¿no es cierto? A que poco a poco los movimientos van complicándose cada vez más. Muchos de ustedes tienen experiencia ya, y que el material pedagógico no es fácil de conseguirlo, de tenerlo, porque hay que tener un poco esta noción directiva de que para acá dónde va ese material pedagógico. Por eso en el bandoneón hay muchos, se llaman métodos, que son libros donde hay música, que se ha considerado que es música útil, algunos más útiles, otros menos, pero que no dicen cómo se hace eso. Entonces, ese es un gran inconveniente, porque eso lo tiene que aportar el propio que estudia o indicado por alguien que lo guíe, pero que tampoco hay una guía muy específica, ¿no es cierto? Entonces, es un material que es útil hasta cierto grado y ya deja de ser útil después, o sea, se dispersa mucho. Por eso hablábamos nosotros cuando definíamos el bandoneón, que la guía pedagógica fue la definición histórica de la forma musical. De la forma musical en su estética y en la trascendencia de su expresión. Sin esa música que tenga esa condición de importancia de esta manera, no hay modo de que haya una unidad de expresión. Ningún instrumento va a haber, si no hay eso primero. Así que la música es la que guía al instrumento. Después el instrumento engrandece los recursos de la música, porque al ver que el instrumento puede hacer muchas más cosas, hace más cosas luego. Sí, pero si no hay una forma musical en un orden específico de estética de manifestación verdadera, histórica, no hay instrumento posible. Porque ¿qué va a decir el instrumento? Si es nada más que un aparato, con maderas y... Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hablamos? Del tango, por supuesto.
Entonces, al ser el tango eso que yo digo, esta música que yo digo, entonces, en cierta manera, cimentó la posibilidad de una pedagogía. Porque está guiado por no solo el resultado musical, sino la búsqueda de la excelencia de la expresión y de la definición del porqué de la expresión, de qué sentido tiene la expresión, para qué se hace, qué identificación existe. Entonces ahí es donde se conecta el tango con las inquietudes de nuestra propia alma, ¿no es cierto? Por eso es tan trascendente el tango, porque tiene una conexión directa con lo más interno del alma. Entonces, esa música, sí, tiene la propiedad de originar muchísimos elementos nuevos como ella es nueva, ¿verdad? Entonces, eso sí constituye una base pedagógica porque es una guía de excelencia hacia una trascendencia. Ahora, es el mérito de lo que lo hicieron, que siguiendo estos ideales, condicionaron un instrumento que les resultó. Como yo digo que esta fue una pedagogía sin una síntesis argumental, de explicación, como podemos hacer hoy en día nosotros, que explicamos que la válvula es X tal cosa, ¿no es cierto? No tenía eso así explicado, pero sí saber cuál es el fin directo ahí. Entonces, es la manifestación de grandes músicos que además de la música y demás cosas, también tienen esto que no suele no verse. Se ve en el resultado, pero no se ve en la lucha que han tenido de aceptar o no aceptar tales cuales cosas. ¿Se entiende? La importancia. Entonces, esa pedagogía que yo digo la hicieron viviendo, nosotros no la podemos ahora seguir haciendo así, porque ahora la vida es otra y porque, bueno, cambió todo, ahora no tenemos lo que ellos tuvieron. No se puede ni repetir, y aunque se pudiera repetir tampoco es propio, sino que ahora también es nuestra obligación empezar a especificar, a argumentar, a explicar, a determinar y a establecer relaciones, como estamos haciendo. ¿No es cierto? Y hacemos una entrada, digamos, empezamos con esta cuestión. Por eso, otra vez volvemos al título, ¿no es cierto?, que dice, tendiente a especificar una técnica. No es que lo que decimos nosotros ya es una técnica, sino que esto va a colaborar a que se perfeccione toda técnica. Esa es la idea, ¿no es cierto? No que se denigre, desde luego. Pero no es que no haya una técnica, pero nuestra misión no es decir cómo se toca, sino cuáles son todas las funciones que tienden hacia especificar una técnica. ¿Qué es una técnica? La técnica es cómo se toca una obra. Ahora, una obra, sí, arte, se puede tocar de varias maneras y cada una determina una variable técnica. Entonces ven que uno no puede decir se toca así, para esto se toca así y para aquello qué. Aún una misma música puede tocarse de diferente manera, con el mismo principio técnico tal vez, ¿no es cierto? Pero la aplicación puede ser otra. Quiere decir que ven que la técnica es un elemento vivo, es un elemento, son muchos elementos dentro de una unidad argumentada, probada, etcétera, que va a aplicarse en la realidad actual de la música. Ahí está la técnica. Por eso la técnica es arte, porque el arte cuando actúa es arte. ¿Estamos? Ahora, el artista es distinto en el sentido de que es el que está formado. Entonces, el artista sí, es artista cuando está despierto o cuando duerme. Siempre es artista, ¿no es cierto? Porque a lo mejor si trabaja mucho, todo está condicionado al trabajo de arte que hace, sea que esté despierto o que duerma. Pero él no es la técnica, sino que él aplica la técnica. Ahora, otra unidad sería grupo de tiro sostén, que sería mano, dedos, apoyo, sostén,
complejo de teclado. Entonces, parece que volvemos a lo mismo, pero venga, es otra línea distinta. Si lo tomamos así, más particular, decimos que dentro de el grupo hay muchas cosas identificables. Entonces sería mano, movimiento de cabezal, otro sería sostén y apoyo de cabezal en la base, tiro y empuje de apertura y cierre de fuelle. Ahora explicamos. Y otro. Puede todavía faltar cosas acá, columna de aire. Contenido. Yo para construir un cuadro que ya especifica bastante, ¿no? De articulación sonora. Porque uno puede empezar a determinar un montón de líneas y escribir montones de cosas, pero no es la idea sobreabundar, pero sí que para ver, ¿no es cierto?, que hay muchas líneas. El grupo de tiro-sostén podría ser mano, que ya es el resumen en sí la mano, ¿ven? Manos, dedo, apoyo, sostén. El punto de apoyo es una función de mano que influye sobre todo y ingresa al complejo de teclado, sería una línea. La otra es, ahí se mueve el cabezal con todo eso. Lo cual el movimiento de cabezal, es decir, según cómo mueva mano, dedos, influye sobre el movimiento del cabezal, pero el cabezal al tener que moverse para abrir el fuelle también influye sobre la mano. Entonces, ¿ven? Hay una línea ahí de diálogo constante. Después, sostén y apoyo, bueno, ya está. Esto, tiro y empuje de apertura y cierre del fuelle. Es decir, la mano tiene todo el complejo puesto ahí, el cabezal se mueve en el tiro y el empuje, que es otra unidad a su vez. Luego, la columna de aire es el resultado, sería. ¿No es cierto? Si yo, la mano, el tiro, el cabezal, y se mueve así la mano, eso forma la columna de sonido de aire. Entonces, esto es un elemento, y no solo es un elemento, sino es un elemento el principal, porque ahí va todo. Toda esta complejidad va a ir a parar a formar la columna de aire que tiene el contenido de toda la articulación del sonido, esa columna dentro. Dentro de la acción que tiene la fuerza cuando va a la mano de dedos, tiro. Vean, la línea, hay una relación constante. Tal vez en algún instrumento de viento se requiere que para la eficacia de la posición de labios y demás, que la mano esté quieta o que la mano tenga bien firme el instrumento de pronto para que la posición no varíe en determinado momento, etc. ¿Ven? Se mueve poco. También están estas cosas de coordinación, pero son mínimas, son a veces más difíciles porque no se ve todo. Suele no verse, sino con mucho estudio, con el tiempo, el instrumentista va viendo cómo es esta posición supuestamente estática que tiene del brazo, pero que está produciendo fuerzas ahí que son mínimas. Ahora, el bandoneón no, el bandoneón se desplaza por ese espacio. Entonces acá es más complicado, vamos a decir, porque cambia de forma, porque aborda otras articulaciones, etc. Entonces, la formación de la unidad de aire de columna es todo un complejo de acción. Y así podemos seguir inventando, ¿no es cierto? Muchísimos grupos de unidad, según ciertos criterios que uno pueda tener, puede reunir otros grupos de unidad. Según el compromiso también que se va teniendo con la forma musical, también ahí van entrando otras cuestiones, otras consideraciones. Porque nosotros hablamos de hombro, brazos, fuerza, tiro, ¿ven? Son todos elementos muy genéricos, muy generales. Ahora, después cuando decimos que este pasaje hay que tocarlo de esta manera, se condiciona todo y yo puedo tener otra noción de que la unidad es más especial.
es más aplicada a algo específico. Entonces se afina todo mucho. Y siendo las mismas cosas, es diferente como se lo encaró. Supónganse esto que decimos. Si a veces, que hablamos en clase, que una obra, una transcripción de Scarlatti, pongamos, es de una naturaleza articulatoria, el estilo tal, con su sentido de liviano y ligereza y demás, que no se puede conseguir al principio eso. Se tiene que armar la obra y tocar mucho tiempo para que los mismos elementos vayan afinándose tanto que con mínima intervención de la articulación se consiga la delicadeza que pide el estilo. No crean que el tango no tiene eso, ¿no es cierto? Lo que pasa a veces es que en una sonata Scarlatti es toda la sonata eso. Entonces ya necesita una continuidad de un recurso. A lo mejor el tango no es todo el tango, es un pasaje o son dos compases, ¿no es cierto? Y después cambia. Pero ven que todo puede después afinarse muchísimo, que ese sería el fin de la cuestión, ¿no? Entonces decimos, otra unidad expresiva. Creo yo que me va a quedar afuera la principal, Pero aunque sea la vamos a mencionar. ¿Cómo será? El secreto, es el secreto este. Es decir, un instrumento, para tocar un instrumento, no tiene un secreto. Todo es secreto. Que uno tiene que ir dilucidando, sacando a luz todo el tiempo. Es un gran misterio, como mucha gente, melómanos y gente que quiere mucho la música y instrumentos, y instrumentos en particular, lo sienten, ¿no? Que cómo es que toca así, cómo es que suena así, cómo se sienten esta cosa como misteriosa, ¿no? Que cómo conoce los secretos de esto, ¿no? Porque se ve de afuera como grandes secretos, y son grandes secretos que uno va desentrañando, por supuesto. Y que yo creo que nunca se termina de desentrañar, ¿verdad? Si no, dejaríamos de tocar, y yo ya tengo todo. Entonces yo decía esto, como una posibilidad de unidad expresiva, que sería acción muscular, ritmo plástico, orientación de movimiento y complejo, formal musical. ¿Ven? Que ya vamos afinando un poco más. Que toda la acción que hemos hablado toda antes, de todos los elementos y demás. Decíamos que todo se mueve, que va el movimiento, que atraviesa el espacio y demás. Sí, pero resulta que esto tiene que constituir, no es cualquier movimiento, sino tiene que ser una construcción de plasticidad del movimiento, que siendo a su vez el rítmico, el movimiento, produzca un ritmo, produzca una síntesis de ritmo. Es decir, que tocar una música es como tocar el ritmo, sonando, pero que es el resultado de muchas plasticidades. La plasticidad sería poder plasmar la intención expresiva en el dicho movimiento y en todas las combinaciones de movimiento. Se mueve, pero ¿cómo se mueve? Se mueve a que condiciona tanto la intención que constituye la excelencia de un ritmo que dice un discurso. Ustedes no crean que es algo diferente hablar. Hablar es eso. Que mucho del sentido transmisivo del hablar es rítmico. Y que uno percibe el ritmo. Y en el ritmo y en el tono del sonido se percibe hasta las más íntimas intenciones. Lo reconocemos siempre, tal vez más en los sonidos muy conocidos, en las voces conocidas, porque ya conocemos, tenemos experiencia de las intenciones. Entonces, como son a veces cosas, no por ser repetidas, sino por ser profundizadas.
que los seres que conviven con nosotros, en casa o como fuera, ya cuando dicen algo, ya ni termina la frase y a lo mejor alguien que está ahí no entendió nada que se dijo, pero el otro sí entendió. Pero en lo que entendió no es por solo el hábito de oír, no, para nada va a ser eso, es sonido. Sino que acá estamos hablando de intenciones, de cosas muy internas, que ya están manifestadas, muy manifestadas, y por eso parecen comunes, ¿no es cierto? Ahora, la música es de todo eso, que es sonido, todo eso adquiere una excelencia como ideal, vamos a decir, como una excelencia sublime. Entonces, por eso la música es distinta en esto. La música ya apunta y quiere ir más allá, siempre. Entonces, ven, ritmo plástico, o sea, no es cualquier movimiento lo que hacemos, sino dirigido hacia esta trascendencia que decimos. Y luego, por eso también es importante que para los movimientos, uno dice, va para allá, abre, cierra, no es solamente que tira para allá, o que sube, que baja, sino que constituye en la excelencia de ese ritmo una orientación. Porque ¿por qué de algún momento si bajo más o bajo menos, tiro más o tiro menos, afecta a esa sensibilidad que decimos que se transmite, ¿no? Quiere decir que el movimiento es el mismo, con alguna variable, uno puede decir varió acá en esto y en aquello, pero uno lo puede identificar que en realidad son variables de orientación de movimiento, que producen efectos diferentes. Y que a lo mejor igual están bien todos, pero orienta levemente hacia otro lugar o lo que fuera, ¿se entiende? Orientación. Entonces, el movimiento que atraviesa el espacio también orienta, va hacia una finalidad, quiere decir. Oriente quiere decir que se ansía el punto de llegada, se perfila la llegada. Entonces, el Oriente tiene como una historia mística en la humanidad, hasta que los grandes personajes espirituales y todo, se les da el nombre de Oriente incluso. En la Escritura se llama Oriente al Mesías. El Mesías es el Oriente, en Isaías está. Así que ven la orientación, no es solamente por el olfato, no. ¿Verdad? La orientación. Porque el oriente es el nacimiento del sol, y el sol es el símbolo, en el fondo, de todas las trascendencias, ¿no? Pero yo para decir que yo no, tampoco para exagerar, ¿no es cierto?, nosotros, sino para decir que importante es eso en los movimientos que se hacen, hacia dónde se los orienta. Y luego esto entra, sí, en un mundo, bueno, esto es grandísimo, que entra en toda la complejidad de la forma musical, sea lo que sea que se toque, que ya uno tiene que conocerla del propio conocimiento musical que se estudia en los complementos de la enseñanza, en las materias, etcétera, que uno tiene que adquirir ese conocimiento, llevarlo a la práctica y luego aplicarlo al instrumento, o al revés, el instrumento también contribuye hay una coordinación ahí constante, ¿no? Entonces, para hacer mención de esto que yo les decía que era el más importante, me quedó uno acá que es parecido a otro, pero que por eso podemos inventar muchas de estas unidades en diferentes grados, pero que se asocia acá a esta última, lo que va a decir, que hay una especie de dialogación, digamos, lo podríamos hacer así. Eso es lo que lo quiero dejar. Yo pondría ejecutante, forma musical, es una poderosa síntesis, y expresión. Y entonces decimos esto, que estas tres cosas, el realizador consigue la expresión a través de manifestar la forma musical. La forma musical se hace expresión en la acción y así se interconecta. Entonces, acá uno puede establecer
una interconexión constante entre estos tres elementos. Porque si bien toda la acción del ejecutante, la finalidad es la expresión, es decir, hacer expresar a su instrumento, pero ¿qué hace expresar? Ahí entra en el complejo de la forma. En cierta manera acá está asociado a este, ¿no es cierto? Un poco. Porque diríamos que la expresión la definen, ponemos un apartado así, la definen orden mecánico de elementos, concepto musical aplicado al fin de la obra. ¿Ven? Sería parecido que seguimos acá. La expresión entraría el orden mecánico de elementos y el concepto, es decir, esto también es una poderosísima unidad, de concepción de unidad de la forma, aplicado al fin el fin es la obra. Entonces, ven que se asocia a la forma musical, pero la expresión es la que la une con el orden mecánico. Por eso es necesario poner la expresión acá, ¿no es cierto? Porque la forma musical ya es expresión de por sí, ¿no es cierto? Pero no, la expresión es, digamos, la que une el orden material mecánico y de pensamiento con el fin de la forma musical. Pero de acuerdo a cómo sea la forma musical, influye a que la expresión cambia. Y cambia entonces la acción del ejecutante en sus mecanismos. De manera que es como si decir que acá en la expresión entra el orden mecánico y la forma musical. Pero dentro de la forma musical siempre hay un concepto, es decir, el conocimiento y la deducción y la experiencia que tenga el músico, todo ese conocimiento, saber que el músico despliega en cuanto al concepto de cada cosa, vamos a decir, ¿no es cierto? El concepto general musical. Todo, en realidad es que es todo aplicado al fin de la obra, ¿verdad? Ven que este requiere menos explicación, pero que es el más grande, porque acá estaría todo. Decimos, esto me parece que es importante también, que todos estos tres elementos interactúan, como ya dijimos, ¿no es cierto? No es que es un ciclo, no, sino que hay una interacción directa entre ellos. No es que pasa así, que da vueltas, no. Porque cada punto es como específico. Por eso el músico tiene que ser formado, porque el músico es el que puede ser condicionado. Por eso existe una técnica. La técnica que hace condiciona al individuo y lo lleva a obtener los recursos que la técnica le exige. Y el que puede ser condicionado es el individuo. Porque la expresión, si bien puede variar muchísimo, de acuerdo a cualquiera de los otros elementos, pero ella también, una vez que se fija, lo único que hace es exige. Porque el orden mecánico es que yo tengo que saber tocar. Y el concepto musical que yo tengo que conocer lo que hago. ¿No es cierto? Y la forma musical también puede ser de muchas maneras. No es que sea flexible, sino que tiene variables. Acá el que es flexible es el ejecutante. Que él sí, él debe aprender sobre la forma, aprender sobre la expresión para después influirlas. Entonces, el ejecutante, que es la persona, el ser humano, por eso decíamos que un instrumento es para un ser humano, ¿se acuerdan la primera clase? Es el que puede ser transformado, es el que recibe el influjo transformante, vamos a decir, el que puede ser condicionado. Sin condicionamiento no hay instrumento, no hay posibilidad de tocar un instrumento, porque nadie nace sabiéndolo. Tiene que transformarse de alguna manera, tiene que cambiar el individuo. Entonces yo digo, que interactúan, ¿no es cierto? Y esto,
se interfieren por influencia, subrayamos, y se complementan por unidad. Es decir, se cubren de todos los flancos, vamos a decir, ¿no? Entonces, entre sí interactúan, como dijimos, y se interfieren, es decir, se influyen y se cambian, se transforman de uno a otro. La expresión hace que uno tenga que actuar de otra manera en ciertas cosas. La forma, si la música es larga, breve, lo que fuera, condiciona, ¿ven? Condiciona, interfiere. Entonces, yo toco de una manera, pero para tocar una obra que nunca toqué, ahora tengo que aprenderla a tocar. Y me interfiere porque no la sé hacer. Aunque sé tocar, igual no sé hacer eso. Me interfiere, ¿se entiende? Por influencia, me influye. Entonces, hasta adquirir ese recurso me va a llevar un trabajo, lo que fuera. Y lo otro es que se complementan, porque en realidad hacemos eso de transformarnos, interfiere y yo sé tocar, pero esto no lo sé tocar, así que se me pone por el medio de algo que no sé. Pero luego termina, la transformación del individuo es que termina complementándose. Se completa. Por eso digo yo que tocar tango es difícil porque el tango es complejo. También es difícil tocar Bach. No es diferente difícil, porque según la obra es más difícil que otra. No es que tocar Bach sea más difícil que tocar un tango. La experiencia es que casi siempre es al revés, que tocar un tango es más difícil que Bach. Aunque lleve mucho tiempo estudiar una obra de Bach, qué sé yo, el tiempo no indica la dificultad. Pero sí que produce la complementación de unidad. Cuando lo conquisto, es decir, me dirijo hacia la conquista de lo que completa para conseguir la unidad. Cuando aprendí a tocar Bach, porque muchos tocan Bach, pero hay que ver cómo tocan, hay que ver si todo está en su lugar. Tocar las notas no alcanza muchas veces. Pero cuando lo consigo unidad con el recurso, por complementación. Entonces son las dos interacciones posibles. Primero, que producen cierta dificultad en la interferencia, pero que, conseguido el recurso, producen una complementación de unidad, luego, porque ese es el fin. Sería como llegar a tocarlo bien porque quiero tocarlo bien. Y entonces otro concepto de unidad que lo vamos a notar sería esto, considerar esto, miren, que la música es un complejo que contiene mandos. Por eso el individuo se tiene que condicionar y tiene que saber obedecer a los mandos. ¿Viste? Se habla a veces de mandatos y se refiere a otra cosa, ¿no? A las herencias, no sé, igual. Pero acá hay mandos que se deben obedecer, pues el individuo se tiene que condicionar, que en el instrumento constituyen comandos. ¿No es cierto? Vamos a poner así para escribir las palabras. Son mandos, son mandados, son obligados para producir comandos que son saber mover las palanquitas. ¿No es cierto? Vimos este último tiempo, si un piloto de avión, un comandante, no es obediente, nunca será piloto de avión. Dice, esta palanca era para subir, bueno, pues yo la bajo ahora, ¿no es cierto? Porque se me dio la gana. No. Es de pronto ven tan condicionados al extremo que no es solo el hecho de obedecer, sino la sabiduría del saber obedecer. Entonces, eso es el instrumento musical. Es adquirir una sabiduría de saber emplear e implementar los comandos apropiados, las relaciones, toda esa de unidad. Pues acá también hay una unidad de acción, ¿no es cierto? Así, en un concepto.
También por considerar que a veces hay gente que empieza a estudiar un instrumento y está muy bien, viene con una idealización de la música. Yo quiero tocar el piano, porque la música, y ama la música y sueña, y quiero tocar el violín porque yo escucho el violín y me emociono. Bueno, vienen así, ¿no es cierto? Y después resulta que el conservatorio los mete a rendir materias. Y se materializa todo tanto que se olvidan de lo que, como vinieron al principio, con ese sentido de idealización completo así. Y yo muchas veces en la clase, paraba en la clase, si ustedes se acuerdan cuando vinieron el primer día acá, y porque no puedo rendir esta materia, porque la otra materia está agobiada, son materias. Digo, no, la música no son materias. Hay materias en la organización escolar, hay que hacer materias, bueno, muy bien, pero por eso a veces hay muchos profesionales de otras profesiones que en el estudio han rendido materias y no entienden nada, o de abogacía, o de etcétera, ¿verdad? Porque de pronto no le pusieron el corazón al asunto, ¿verdad? O sea, no comprendieron interiormente ellos volcándole el afecto a lo que hacen, ¿no es cierto? Entonces, la comandancia esta de operar requiere una alta obediencia, vamos a decir. El conocer y aplicar el recurso es porque uno primero fue obediente y después dominó el recurso. Es como decíamos también al principio, primero el bandoneón domina, yo no lo puedo dominar al comienzo, hasta que lo puedo manejar de tal manera que lo que le mando a hacer, lo hace, me obedece. Quiere decir que el mando pasó allá al que tiene el recurso, que si ya conseguí el recurso. Entonces al principio va ganando el bandoneón, ¿no es cierto? Y después se va equilibrando un poco, hace lo que le mando, si yo le ordeno una cosa y le obedece. Entonces el músico primero tiene que ser obediente a eso para poder llegar a utilizar el recurso con aquella libertad, como dijimos, de curso. ¿Ven? Luego, el dominio del comando a mí me da una cierta libertad de aplicación. No porque yo no la voy a equivocar esa libertad nunca. Ahí estaría la libertad. Entonces, la gente esta que empieza así, con esa idealización, empieza a manejar el instrumento y creen que están siempre en eso, en esta cosa ahí como si fuese una liturgia tocar. Entonces la música, ¿cómo se toca esta música? ¿Cómo es? Porque parece que está tocando, que está hiriendo el misterio, ¿no es cierto? Parece que está lastimando al ángel cuando se toca mal, que tiene que estar todo bien, porque viene con esta idealidad. Y es una función correcta la nuestra cuando le tratamos de hacer entender que simplemente son comandos de palancas que hay que mover, nada más. Al principio no puedo pretender que yo voy a llegar a mover las nubes con lo que toco, ¿no es cierto? Sino que simplemente se trata de bajar las teclas en el momento apropiado. Y de tirar acá y de hacer esto. Finalmente es un movimiento mecánico, como yo decía, la música del bandoneón está acá, en este pedacito así, ahí. Finalmente es eso solo, es manejar comandos, ¿no? Entonces al principio uno tiene que ir a este plano, de manejar comandos. Ya hablábamos de preparación de la posición, hablamos de muchas cosas que ya entrarán en lo nuestro también. Y es que no es que uno baje a nada, no es bajar esto, sino es poner en el orden correcto las cosas. Es lo primero que tengo que yo ingresar a la complejidad del aparato y a la acción de los mecanismos. Pusimos por ahí mecanismos, orden mecánico de elementos. Entonces, finalmente casi todo es un orden mecánico, finalmente son horas y horas y años y desvelos para el manejo de estos comandos. Y a veces se pierde un poco de vista esto de la trascendencia del estilo, de la forma. A veces se aleja un poco en la resiedumbre de la lucha, que significa tenerla con los elementos en los comandos. Pasa mucho en el piano, que es tan complejo, ¿no es cierto? Hay instrumentos que llevan a eso, que la mecánica a veces agobia de tal modo que me tapa. Y creo que tocar música es mover dedos. Entonces tocar Mozart a toda velocidad y mover y mostrar virtuosismo en los mecanismos de comando. Y resulta que estoy arruinando todo el otro aspecto, que esa sería la finalidad.
Sería como al revés del chico que está asustado de que tiene que tocar todo bien desde el principio, ¿cierto? Él cree que bien que no equivocarse. Equivocarse es como parece que estuviese haciendo una cosa que está ofendiendo, ¿no? Y el instrumento, como hemos hablado ya, siendo un medio, como decíamos, entre la mente, es una posibilidad de interpretar la palabra instrumento, es un punto concentrador, digamos, ¿no? Efector de lo expresable. Ya entramos medio en filosofía casi, ¿no? Está bien. No es el fin exagerar con las sugerencias. Pero sí, hemos dicho también que la simple manipulación de las palanquitas y de los comandos hace que esto constituya una unidad de efectuación, de efecto, que expresa la trascendencia de la música. Entonces hay una concentración acá, ¿no? Muy grande. Y para ver también que no todo es mover palanquitas, que uno tiene que ir a buscar otras cosas. Como hemos dicho también que el instrumento que expresa el ser humano ya lo tiene, él ya nace con un instrumento, ya en forma natural, ¿no? Que es la voz humana, es un instrumento. Y que cuenta ya con el recurso vital directo. Por eso yo mencionábamos hace poco, el hablar común. Tiene la misma trascendencia del sonido, nada más que como hay cosas muy repetidas, uno parece que pierden magnitud, ¿no es cierto? Pero no, igual es trascendente porque se expresa el individuo, ¿no? ¿Cuántas historias hay de seres que ya no están en el mundo y que extraña que le decía esta palabra? Y uno extraña la palabra en la persona. Impresionante. Entonces, ¿qué significado tenía esa palabra cuando se decía en forma normal, tranquila? ¿Se dan cuenta? Qué importante. Porque resulta que en el sonido hay una definición, en la definición fónica va junto con la definición de la idea. En esa definición de la idea que se expresa en la palabra, por eso la palabra se la toma como tan trascendente, ¿no? Subyace la subjetividad. Es decir, en el número que decíamos de las distancias, las cifras del ritmo, son también cifras de carácter subjetivo, son abstractas también, no son solo de la medida del dedo. Y que van hasta la trascendencia de lo que antiguamente, y los griegos, y después en la escritura sagrada también se trasvasa, se traslada al logos, o cuando dice el verbo, se refiere a la trascendencia ya mística de la palabra, ¿no? No es menos en los griegos, ¿no es cierto? Entonces, esta ubicación del sonido también va con el instrumento. Por eso hay tipos de música que traspasan los siglos de pronto, porque transportan esta subjetividad de mente en mente, de alma a alma, de ser a ser. Y uno no debe olvidar que la finalidad, el fin expresivo, el fin de la obra, aplicado al fin de la obra, hay varios fines de la obra. El primero nuestro es de los comandos, así, de tocar bien, por decir, uno que le acierta todas las teclas, ¿no? Pero resulta que el fin es el otro también, ¿no? Que está muy dicho en la forma, por eso esta unidad es la unidad que encierra todo, ¿no es cierto? Todos los aspectos. Y hay un plano intrínseco en la idea que se expresa y se hace extrínseco en la voz. Porque, por eso, el planteo, vamos a decir, filosófico de Platón, él llama diálogos, es decir, se reúnen en una esquina y hablan. Y que por eso se da el fundamento de esto, el logos. Y a veces
hay gente que se desilusiona un poco porque va a leer ahí y al final lo que lee es una conversación que tienen en una esquina y que no entendió nada, que por qué hablaban de eso y que conversaban de eso y que dijeron, bueno, ahora nos vamos, se fueron y ya terminó. Y resulta que eso tiene una trascendencia total de filosofía que nadie la puede evitar. ¿En dónde está? Aparte de todas las conclusiones que se puedan sacar, es que fueron a hablar, ¿ven? Entonces, es porque ponen en el logos el secreto de la cuestión, la especificación del término. El término es la definición específica. No es cualquier palabra, porque además eso que yo digo está escrito en versos, ¿no? Griegos. Y que da esta forma del término de la unidad. No es diferente, pues somos seres humanos, no es diferente para nosotros ni para ningún punto de la cultura humana, ¿no es cierto? Que le da esta jerarquía al término. Se asocia a decir que un instrumento musical es tal cuando tiene estas condiciones, como si fuera la voz humana que está diciendo esta trascendencia del logos. El instrumento simplemente es porque indica variables a esto, pero es el sonido ahí puesto en esto. Por eso se asocia siempre el progreso humano y la trascendencia de la expresión humana, y dentro de la música siempre está basada en la voz, porque todas las innovaciones que se han producido en la historia de la música, esas innovaciones, muy grandes en algunos casos, que producen grandes movimientos, empiezan originándose sus leyes en la voz humana. Hasta ahora siempre. De manera que constituye un fundamento esto, que los recursos se dan primero en la voz. Y es como si mostrasen que son humanas y que después da mucha confianza para que un instrumento, para la música instrumental, las proyecta a enormes posibilidades que la voz no puede hacer, de comandos, de fuerzas, de lo que fuera, de multiplicación de orquestas, que ya la voz humana hay cosas que no las puede hacer porque las multiplica el instrumento, sí, pero se basa en la fundamentación que dio la voz como seguridad de que esto es humano y de que viene del interior del ser humano. La subjetividad y la abstracción la da eso. No es meramente una interpretación, la subjetividad ni la abstracción, sino que es una manifestación, según lo entendemos. Por eso decimos, un instrumento existe porque hay una música, porque transportó todo esto, esta música, porque puso esa trascendencia ahí, y esto significa el instrumento entonces. Por eso es un apoyo invaluable que nosotros tenemos de asegurarnos de que estamos trabajando sobre un elemento firme. ¿Se dan cuenta? Y como de pronto, si uno más o menos empieza a ordenar un poco, todo empieza a resultar. Lo que decíamos de la dificultad de que hay que tirar, de que hay que hacer esto, que todos son llenos de problemas. Sí, pero resulta que son los recursos que justamente se dan y ya se dieron y se van a dar más. Entonces esta es nuestra idea, ¿no es cierto? En el segundo ciclo que tengamos en el otro cuatrimestre vamos a seguir ya con cuestiones más finas, ¿no es cierto? Porque ahora hicimos un recorrido así un poco como a grosso modo, así que después entraremos en cuestiones que nos interesen, Así que gracias.